Buenos días, profesora. Buenos días, Vanessa y Franco, buenos días. Y vamos a dar inicio a las clases del día de hoy. Sí, buenos días. Bien, vamos a recordar algo muy importante. Sí, recordemos que hoy estamos jueves y los días jueves pues nos toca el curso de literatura. Bien, las obras literarias que vamos a trabajar el día de hoy. Me dan un momento. Ya, ahí está. Bien, vamos a comenzar. Sí, vamos a comenzar por el tiempo. El día de hoy voy a mencionar, por favor, tengan sus fichas a la mano. Vamos a ir resaltando, tocando los puntos más importantes. Bien, vamos a mencionar lo siguiente. Vamos a hablar sobre una obra que se llama Crimen y Castigo. Bien, es una obra que lo vamos a identificar de acuerdo a lo que vamos a leer y a lo que vamos a observar en un video. Bien, entonces vamos a Mm, comenzar aquí. Tenemos lo siguiente en relación el tema, que es Crimen y Castigo. ¿Dónde comienza? ¿Qué es lo que pasaba en aquella actualidad? Estamos hablando sobre el realismo como tendencia artística europea. Bien, estamos hablando sobre este realismo. ¿Qué sucede, profesora? ¿Qué es el realismo? El realismo me va a reflejar la realidad social. ¿Se acuerdan? sí, acá la tengo. Ahí está bien, Vanessa. Vamos subrayando. Sí, Vanessa, vamos subrayando nuestras fichas. A ver, por ejemplo, Gianfranco, ¿te acuerdas de la obra Don Juan Tenorio? Sí, don Juan Tenorio. Claro, Don Juan Tenorio pertenecía al movimiento romántico, ¿te acuerdas? Porque todo era muy romántico, que su amada le Sí, salvó el alma, ¿verdad? Ya. don Juan Tenorio. Exacto. Ahora ya no va a ser romántico, ahora esto va a ser realismo, algo que es real. ¿Ya? Entonces, aquí en el realismo es todo lo contrario al romántico. Aquí ya nadie salva por amor, ya nadie eh, actúa de esa forma. ¿Bien? Entonces, vamos a comenzar desde ello, ¿sí? El realismo, recordando un poco de qué trata la obra, pues la anterior obra que ya ustedes han conocido, ¿no? Que es Don Juan Tenorio. ¿Cuál es la característica principal de se manifiesta contra el romanticismo? ¿Ven? Ya no es romántico, ahora es real, algo realismo. Por ejemplo, ¿no? En el romanticismo, tú me mentías y yo decía, ay, me mintió, será por algo, ¿no? En el romántico, pero ahora en el realismo ya no. Si tú me mientes, es porque has querido mentir. ¿Ven? Entonces, eso nos dice el realismo. Entonces, ¿qué más nos dice? Abunda la descripción en cuanto a la realidad social. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que sucede alrededor del mundo, absolutamente todo, lo va a describir tal como lo ve, ¿no? Por ejemplo, si yo veo a una persona caminando en la calle, yo digo, ¿no? Este tiene lentes, tiene cartera, pantalón negro, un polo blanco, una chaqueta negra, etcétera. ¿Ven? Entonces, una descripción absolutamente de todo. Pero en este caso vamos a hablar sobre el representante de este realismo, una de sus obras. ¿De quién, profesora? Vamos a hablar de Fyodor Dostoyevsky, con su obra Crimen y Castigo. ¿Sí? ¿De qué trata, profesora? Ahorita lo vamos a averiguar. También tenemos otras obras como de León Tolstoy con Guerra y Paz. Tenemos de Gustave Flaubert con Madame Bovary. Tenemos de Honoré de Balzac con Eugenia Grandet y Benito Pérez de Galdós con su obra Marianne. Bien, y así sucesivamente. Bien, hay que tener en cuenta ello, pero el día de hoy vamos a hablar. Vanessa, no rayes la pantalla, Vanessa. Vamos a hablar sobre Fyodor Dostoyevsky. Bien, profesora, ¿quién fue Fyodor Dostoyevsky? Fyodor Dostoyevsky fue considerado como el maestro de la novela psicológica. Bien, apúntenlo ahí, por favor. Fyodor Dostoyevsky es considerado maestro de la novela psicológica. Vamos resaltando ahí. ¿Quién más? ¿Qué sucedió? A ver, Fyodor Dostoyevsky nació en Moscú, estamos hablando de Rusia, ¿sí? Y murió en San Petersburgo en 1881. ¿Ven? Por eso dice que es un novelista ruso.
educado por su padre. ¿Quién fue su padre? Su padre es un médico de carácter despótico y brutal, y Fiodor encontró protección y cariño con su mamá, quien murió prematuramente. Profesora, ¿qué quiere decir prematuramente? Murió muy joven, ¿ya? Murió muy joven. Fyodor Dostoyevsky fue a la Escuela de Ingenieros de San Petersburgo. A los 18 años, la noticia de la muerte de su papá, quien murió porque lo torturaron, un grupo de campesinos, estuvo cerca de perder la razón, ¿no? Al enterarse Fyodor de que habían matado brutalmente a su padre. En 1849, a Fyodor Dostoyevsky lo condenaron, miren, a muerte, ¿ya? Por una colaboración que él tuvo con un grupo liberal y revolucionario, pero lo indultaron. ¿Qué quiere decir, profesora? Lo indultaron, que lo liberaron. Ya dijeron, no, no es culpable, libérenlo. Ya, eso es la palabra indultar. Bien, y debido a eso, él publica una de sus obras que es Recuerdos de la Casa de la Muerte, que fue publicado en 1861, que le devolvió la celebridad. ¿Qué quiere decir? Le devolvió su reputación de algunas obras que había escrito. Bien, y obviamente una de esas majestuosas obras, de acuerdo a su época, estamos hablando de Crimen y Castigo. ¿Sí? Es la obra que vamos a leer y observar en un video el día de hoy. ¿Qué pasó aquí? Miren, la presión de sus acreedores lo llevó a abandonar Rusia. ¿Ya? Fiodor, a pesar que era ruso, no vivía ahí. Abandonó su país y viajó por Europa junto a su nueva y joven esposa que se llama Ana Grigoriev. Bien, a partir de ese momento sucumbió a la tentación del juego y comienza a sufrir algunos ataques de epilépticos. Bien, ya después de haber nacido su segundo hijo, estableció un elevado ritmo de trabajo. Profesora, ¿trabajo en qué? Estamos hablando de que comenzó a publicar más obras. ¿Cómo cuáles obras, profesora? Aquí tenemos El Idiota, publicado en 1868. Tenemos Los Endemoniados, publicado en 1870. ¿Ya? Y su obra maestra, que él lo llama porque menciona varios temas de la realidad social, Los Hermanos Karamazov. Bien, estas son sus tres obras que ya él publica al final. Bien, entonces, ¿qué más nos dice? Antes de pasar a la siguiente ficha, yo les pregunto, Fyodor Dostoyevsky, ¿en dónde nació? ¿En qué país? A ver quién. Rusia. Muy bien, Vanessa, ¿no? Rusia. Correcto, Arlet, ¿no? Nació en Rusia. ¿Cómo se le considera el maestro de la novela qué? ¿A Fyodor? Psicología. Muy bien, ¿no? Psicología. Psicología. Exacto. De Nada. psicología, ¿no? La psicología. Bien, y ya ustedes ahí lo están conociendo. ¿Eh? ¿Cuál fue su obra más cumbre del que vamos a hablar el día de hoy? ¿Cuál es esa obra? ¿Cómo se llama? Crimen y castigo. Correcto, estamos hablando de Crimen y Castigo. Muy bien, vamos a continuar. Las otras características de sus obras podemos observar aquí. Tenemos estas características que se menciona aquí, el agudo análisis, la psicología, la relación del hombre con Dios, la angustia moral del hombre moderno, se está relacionando con su obra, Los Hermanos Karamazov. Bien, con ellos. Entonces, ¿cuáles son las obras de Fyodor Dostoyevsky? Ya ustedes lo habían conocido, porque he mencionado algunos, ¿no? Pobres gentes, humillados y ofendidos, crimen y castigo, el jugador, el idiota, los endemoniados y los hermanos Karamazov. Bien, estas son las obras de Fyodor Dostoyevsky. Vamos a comenzar ahora con la obra. Vamos a primero observamos un video, ¿sí? De la obra y ya después comenzamos a realizar la lectura. Sí, se les pide a todos, por favor. A ver, ¿dónde está? ¿Ahí va a poner un video? Presten bastante atención, sí, al video que vamos a observar. Sí, el video.
siempre pongo un video de literatura para ver la obra. Bien, ya, Ashley. Observen por favor bien el video, observen bien y luego les voy a preguntar qué fue lo que sucedió. Publicada en 1800. Bueno, un momento, voy a subirle un poquito el volumen por acá. Ya ves. 166. Es una novela escrita por el autor ruso Fyodor Dostoyevsky, quien fue uno de los principales escritores de la Rusia zarista y uno de los más emblemáticos autores de novela psicológica. En cada una de sus obras explora a fondo los rasgos psicológicos de sus protagonistas, dejando a la luz sus perturbaciones, angustias y deseos. Crimen y Castigo es una novela que encierra un crimen, pero esto no es lo más impactante, sino los razonamientos que el protagonista, Raskolnikov, deja ver respecto del asesinato y cómo este puede ser útil para ciertos hombres. El mundo interno de Raskolnikov ha sido objeto de estudio para millones de lectores y críticos literarios desde que salió publicada Crimen y Castigo. Los monólogos y diálogos que allí se exponen nos permiten adentrarnos en la tenebrosa mente de un psicópata. Acompáñanos a descubrir la trama de esta gran obra maestra de la literatura. Raskolnikov ha abandonado sus estudios y ahora se encuentra en una situación económica lamentable, porque tampoco trabaja. Vive en la ciudad de San Petersburgo en una pensión. La habitación se la alquila a una mujer mayor, quien es prestamista y se dedica a cobrar altos intereses a sus clientes. Se podría considerar que es una usurera y que su manera de obtener dinero es ilegal. Además de esto, la vieja ha tratado mal a la hermana menor de Raskolnikov, y esto hace que él la odie aún más. El joven comienza a sentir un desprecio insoportable por su casamentera, pero adicionalmente siente asco constantemente por la vida en general. Aunque su existencia transcurre en la miseria, situación que le impide ser todo lo que quiere, Raskolnikov siente que está destinado a vivir cosas importantes. Entonces, surge en él una reflexión moral acerca de que podría estar justificado cualquier acto considerado ilegal o criminal si éste le ayuda a desarrollar su máximo potencial. Sería el dilema universal que muchos ya se han planteado. El fin justifica los medios. Él se considera a sí mismo como un ser humano superior, con un propósito elevado, de manera que matar a esta anciana le permitiría alcanzar sus objetivos, pues ella es en parte la causante de algunas de sus miserias y un parásito social que no merece vivir. ¿Qué opinas de los pensamientos de Raskolnikov? Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita de notificaciones y no te pierdas el contenido interesante que tenemos este año para ti. Ahora veamos qué sigue en esta escalofriante historia. El asesinato se lleva a cabo de una manera espantosa y sangrienta, en el que no solo muere la anciana, sino también su hermana, quien aparece en escena inmediatamente después de que ocurriera el crimen. Luego de este acto terrible, Raskolnikov cae en un estado delirante y febril. Comienza a caminar sin rumbo por la ciudad, con pensamientos alucinatorios por unos momentos, y por otros extrañamente claros y brillantes. El joven no parece tampoco arrepentido de lo que hizo, sino más bien obsesionado con su crimen. En sus largas caminatas por San Petersburgo, Raskolnikov conoce a Marmeladov, un funcionario del gobierno, borracho y quien prostituye a su hija para obtener un sostén económico. Con él tiene extensos diálogos existencialistas en los que expresan sus ideas acerca de distintos temas. Marmeladov termina muerto a causa de una borrachera, luego de la cual es atropellado por un caballo. Raskolnikov se hace cargo de su familia e intenta sostenerla económicamente con una pequeña herencia que le dejó su madre. Sonia, la hija mayor de Marmeladov, se gana la confianza del joven y es la única persona a la que le confiesa su crimen. Pero los remordimientos y el desequilibrio mental de Raskolnikov comienzan a jugar en su contra, por lo que termina admitiendo que él no es un ser superior como creía, sino que al contrario era esa raza inferior de hombres que tanto rechaza, a los que solo les queda cumplir la ley y obedecer. Esto lo lleva a entregarse a las autoridades, ya que además en su lugar se había inculpado a un hombre inocente. Luego del juicio, Raskolnikov es condenado y trasladado a Siberia para cumplir su castigo. Sonia lo acompaña y una vez encarcelado, durante sus visitas, Raskolnikov se da cuenta que se ha enamorado de ella. Ambos planean vivir una relación cuando él salga de la prisión algún día.
Y así termina una de las obras más importantes de la literatura universal. Como has visto, plantea Bien, ahora sí vamos a continuar. Como ustedes habrán podido observar en el video, pues se trata de un crimen, ¿no? Que se comete por el personaje, en este caso por el protagonista, Raskolnikov, y después finaliza, pues obviamente con un castigo, ¿no? Toda la acción tiene una acción. A ver, entonces vamos a continuar en relación a lo que hemos nacido. Si no han podido observar el video, vamos a leerlo, no se preocupen. Ya saben ustedes, vemos el video y luego leemos la lectura. No, si nos alcanza tiempo, al final lo vuelvo a poner, ¿sí? Al final lo pongo, no se preocupen. Entonces, vamos a continuar con la lectura de la obra Crimen y Castigo. Miren, se trata de un crimen y un castigo que se comete al final. Bien, para ello yo llamo a Schligmar para que inicies con la lectura, Schligmar. Schligmar, ¿me escuchas? Tu audio, Schligmar, ¿me llegas a escuchar? Es para que leas a Schligmar. Si no puedes, me avisas para pasar. Ya, listo, no te preocupes, Schligmar. Yo llamo a Arlet. Voy a anotar. ¿Y Miss? Comienza con la lectura, Arlet. Ok. La novela Crimen y Castigo. La novela inicia en una calurosa tarde de julio, en la que un joven, mi hermanito también quería leer, en la que un joven escapa de su patrona, pues tenía una deuda con ella. Tenía muchos problemas económicos, especialmente para pagar sus estudios y superiores. Y agobiado por, e- por ello llega a asesinar a la anciana asurera, Alio- Aliona y, y- y a su hermana con un hacha seguidamente se apodera de las joyas. Bien, gracias, Albert, por la lectura. Observamos aquí, vamos a ir resaltando la parte de aquí, ¿sí? Vamos a comenzar con la otra. Como ustedes ya han podido observar en el video, sí, en el video ya han podido mencionar, que todo comienza con el personaje, el protagonista, que se llama Raskolnikov, ¿no? Pues quien comete un crimen, ¿no? Debido a que, pues tenía una deuda, ¿no? Entonces vamos a comenzar. Un joven realiza lo que es un joven con muchos problemas económicos, pues decide asesinar a la anciana usurera Oliovna y a su hermana con un hacha. ¿Ven? Esta es la idea, lo más importante de la primera parte que tenemos aquí. Bien, Benjamín Galarza. Benjamín Galarza, vuelvo a llamar. Bien, no se encuentra. Llamo a Eva Luna. ¿Y Miss? Continúa con la lectura de Baluna de color amarillo. Después se deshace del hacha y a una vez entierra las alhajas en el hueco de un patio que se encontraba cerca de un edificio. Los días pasaban abrumando a Raskolnikov, dándole terribles pesadillas. Su conciencia lo delataba y no lo dejaba en paz. Es citado varias veces por la policía sobre la relación de él con la asesinada. Gracias, Eva Luna. Vamos a continuar resaltando aquí. Miren, después de varios
Después de haber asesinado, pues obviamente él decide esconder la hacha, ¿no? Entierra también las joyas que ha robado, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa? Raskolnikov sufre terribles pesadillas. Obviamente se siente culpable por todo lo que había hecho, ¿no? Y esto no lo deja en paz. Bien, entonces, ¿qué más sucede? A ver, continúa con la lectura, Fernando. Desde donde dicen paz, desde Aquí, de donde color dicen paz, celeste. en la parte Celeste, sur, Fernando. ya que era su patrona, pero cuando le mencionan el hecho, eh, este se desmaya. Continuamente se agrava y sufre de insomnio por aquella tensión nerviosa. Después empieza a comportarse como un loco y pierde los papeles muy rápido. Raskolnikov vivió abandonado a su suerte. Su amigo Ramos Razumikin lo ayuda a cambiando. Muy bien, Fernando, gracias. Miren, como ustedes están escuchando en la lectura de su compañero Fernando, pues Raskolnikov sigue sufriendo, ¿no? Sigue pensando en todo lo que había sucedido, pero su amigo Razumikin fue quien lo ayuda, ¿ya? Esto es lo más importante. Vean, mira, solo estamos resaltando poquito, porque esto es lo más importante, nada más. Todo está repitiendo en cuanto a Raskolnikov. Entonces, ¿qué sucede después? Vamos a llamar, a ver aquí. Gianfranco lee la lectura de color amarillo. Gianfranco, continúa con la lectura. ¿Me escuchas? Gianfranco, tu audio está apagado. Gianfranco, ¿no te encuentras, Gianfranco? Bueno, yo paso. Said, Sí, Miss, Said, continúa con la lectura de color amarillo. ya. Esa ropa vieja por una nueva, su amiga Sonia también lo iba a visitar porque ella lo amaba, pero en silencio. Un día, intentando recordar todo, entré a un café un, donde leyó un periódico de hace 5 días que comenta el crimen que él cometió en ese lugar. Es en donde se da cuenta con Sameto Fefe, a quien le declara que él fue el que cometió aquel crimen de cual tanto comentaba. A continuación le fue a contar al inspector de policía sin dejar de pensar en el asesinato. Regresó a su casa. En su hogar le esperaban su madre Pulqueria y su hermana Dunia. Bien, Said, gracias por la lectura. Aquí vamos a seguir resaltando lo más importante, ¿no? Ya como ustedes saben, su amiga Sonia también lo iba a visitar, ¿no? ¿Por qué? Porque ella lo amaba. Bien, ella lo amaba, pero lo amaba en silencio, ¿ya? O sea, no le decía, simplemente era un sentimiento que ella misma tenía. Bien, después de los 5 días se comentó, lo comentaba sobre el crimen que se había cometido, ¿no?
En ese lugar, ya como ustedes han escuchado, todos empezaron a murmurar, todos empezaron a saber y dónde y cómo sucedían todo este tipo de asesinatos. Bien, vuelvo a llamar aquí. Vanessa, Mm, continúa Vanessa con la lectura de color celeste. mm. Luego de que Leonardo Rasumio se desmaya y en consecuencia las dos mujeres lloran, pero se recupera gracias a los cuidados de su amigo Rasumio y y de un médico. El joven acude a la casa de Sonia, juntos leen la Biblia y se amaban en silencio profundamente. Le diría el que mató a su patrona Sonia. Queda muy inexperiencia, pero le promete que nunca lo dejaría. Bien, gracias, Vanessa. No, ahí es cuando ahí comienza a realizar pues la confesión, ¿no? En donde el joven acude a la casa de Sonia, juntos leen la Biblia y se aman en silencio, ¿no? Los dos se aman. Y ahí es cuando pues le confiesa, ¿no? Que él había matado a su patrón. Estamos hablando de la usurera. Bien. Y por último vamos a finalizar. A ver, llamo a Eva Luna. Vamos, finaliza Eva Luna con la lectura. ¿Y mi Juan? Finaliza el todo, todo, todo. Del amarillo. El joven finalmente decide entregarse a las autoridades y revela su culpa. Pasado un mes es condenado a 8 años de, a- de trabajo forzosos de segunda categoría en Siberia. En aquella cárcel, Raskolnikov aprende a comparte los últimos alimentos con un compañero y a saber cómo se sufre en la vida. Además, enfermo, para él era insoportable estar allí. Sonia apenas le pudo hacer 2 visitas, pero a pesar de esto, Raskolnikov se sentía muy feliz al lado de Sonia y poco a poco se iba renovando. Muy bien, gracias Eva Luna por la lectura. Y así estamos terminando la obra de Crimen y Castigo, ¿no? Es un crimen que comienza el protagonista Raskolnikov, quien mata a su usurera, ¿no? La persona que le alquilaba el lugar donde él vivía, y también mata a su hermana. ¿Con qué? Con un hacha, ¿no? Y obviamente él decide pues esconder todas las evidencias, pero no contaba con que su mente le iba a jugar una mala pasada, ¿no? Su mente hacía que él tenga pesadillas, que él se sienta culpable, etcétera, ¿no? Y obviamente después, con el tiempo, al conocer a una persona, pues se inspiró en ella y decide confesar el crimen que había cometido. Ay, de acuerdo a ello ya comienza con el final en donde lo encarcelan y ellos prometen que al momento de que salga de la cárcel pues puedan estar juntos. Bien, aquí tenemos datos sobre la obra de forma muy general en relación a lo que tenemos aquí, a lo que hemos observado en un video y también a lo que hemos leído. Bien, el autor, ya ustedes saben, es Fyodor Dostoyevsky. Bien, es un ruso. Género es el narrativo porque nos está narrando la historia. Especie es una novela, el tema de la obra es la culpa. ¿Quiénes son los personajes? Estamos hablando de Raskolnikov, el personaje principal, Sonia, la chica de quien se enamora, Razumikin, estamos hablando de su amigo, ¿no? Dunia, Yuliana Ivanov,
son los siguientes personajes. El lugar donde se desarrolla todo esto, estamos hablando de San Petersburgo. Bien, ahora sí, conociendo todos los datos de la obra, vamos a completar el siguiente mapa y yo los escucho a todos ustedes. La obra Crimen y Castigo, ¿a qué género pertenece? Vamos, los escucho. ¿A qué género pertenece la obra Crimen y Castigo? Narrativo. Bien, Arlet, estamos hablando del género narrativo. Muy bien. Continuamos. ¿A qué especie pertenece la obra Crimen y Castigo? ¿Novela? Muy bien, Vanessa Arlet, estamos hablando de una novela. ¿Quién es el autor de la obra Crimen y Castigo? Ya se me Fyodor olvidó. Dostoyevsky. Exacto, bien, Vanessa. Sara, ¿por qué un nombre tan difícil? ¿Por qué? Porque es un ruso. Los rusos usualmente tienen un Ah, muy difícil. Bueno, no difícil, pero complicado, ¿no? Como dicen por ahí, no todo en la vida es difícil. Entonces, el autor, por favor, escriban ahí, estamos hablando de Fyodor Dostoyevsky. ¿Bien? Continuamos. yo ya sabía el nombre, pero no sabía cómo decirlo. Ah, sí, es Fyodor Dostoyevsky. Sí, nada más. Tema, ¿cuál es el tema de la obra que hemos leído el día de hoy? La culpa. Muy bien, Arlet, estamos hablando de la culpa. ¿Quién es el protagonista de la obra Crimen y Castigo? ¿Quién es el protagonista, el que se encarga de matar? ¿Quién es? ¿Qué? El protagonista, ¿quién es? El que mata, el que lo encarcelan. ¿De qué? No recuerdo. ¿Cómo se llama? Mm, Don Raskolnikov. 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 Ajá, Ah, él es el protagonista. Raskolnikov. Ah, ya. Raskolnikov. Ese es el protagonista. Entonces, pasamos ahora a lo siguiente. Continuamos. El ambiente, ¿dónde se desarrolló todo esto? En Pedro del... ¿En Ah, Rusia? ya me acuerdo. No, no, no. San Petersburgo. San Petersburgo. ¿No? San Petersburgo. ¿Se acordaron de Pedro? San Petersburgo, correcto. Fue ese en San San Petersburgo. Bien, continuamos. Vamos, terminamos de escribir. Escribimos en nuestras fichas y luego seguimos completando, ¿sí? Uy, ya se me fue. No sé qué significa usurera. Usurera, te cuento, Arlet. Las usureras se le llaman a las personas que cobran este dinero. ¿Cómo se llama? Ah, Ajá. ¿Cómo se llama la usurera en la obra? Y la que murió también mm, tiene un nombre. nombrecito, chiquitito. Ahora, pues, ¿cómo se llama? A ver, vamos a mencionar. La usurera se llama Aliopna, ¿ya? Ah, tan fácil. Aliop. Muy bien, Aliop. ¿A Tan qué, fácil no me acordaba. a qué movimiento pertenece esta obra? ¿A qué movimiento? Ya les había dicho. ¿Ruso? No, no, no. Cuando digo movimiento me refiero a romántico, a realismo, neoclasicismo. ¿A qué movimiento pertenece que habíamos dicho que la obra Crimen y Castigo? ¿Romántica? Román- Romántico. ¿Romántico o realismo? Realista. Realismo. Exacto, realismo. Pertenece al Realismo. movimiento del realismo, ¿sí? Del realismo.
Bien, terminen de copiar, por favor, terminen y me van avisando para poder bajar y responder las 4 preguntas que tenemos el día de hoy. ¿Listo? Van terminando, me van avisando para poder bajar. Bien, terminando, me avisan. Vamos. Profesora, ya terminé. Bien, Vanessa. Ya terminé. Bien, Fernando. ¿Quién es más? Bien, Niña, todavía. ¿Todavía Eva Luna? ¿Ya? Escriban, escriban, no se preocupen. Ya terminé de escribir. Ya, bien, Eva Luna. ¿Quién me falta? Franco, creo que me falta por ahí. Vamos, Franco, tú puedes. Acelera, Franco. Métele turbo. Listo. Se Ya. me rompió la mano mientras estaba en proceso, pero bueno. Termino. Pasamos ahora a las 4 preguntas para desarrollar lo siguiente. Tenemos aquí la primera pregunta. Justo lo que hemos respondido acá al final. ¿A qué movimiento pertenece Dostoyevsky? ¿A qué movimiento? ¿Qué habíamos dicho? ¿A qué movimiento pertenece? ¿Realismo? Muy bien, Gianfranco. Pertenece al movimiento realismo. Al movimiento del realismo. Bien, escribimos ahí. Pertenece al movimiento del realismo. Muy bien. Vamos escribiendo la pregunta número 1. Ahora pasamos a la siguiente pregunta. Pregunta número 2. Decimos, ¿por qué Raskolnikov mata a la usurera? ¿Por qué la mata? ¿Alguien recuerda por qué la mata? Porque, Se apagó tu audio, Gianfranco. mm, porque No recuerdo. Ya, ¿por qué la mata? Porque, ¿qué vieron en el video cuando estaba sentado ahí el personaje Raskolnikov? Les mostró una carita. ¿Qué carita? Enojada. Claro, porque estaba enojado. Estaba enojado. ¿Por qué más, profesora? Porque necesitaba dinero. ¿Ven? Ahí tiene la respuesta. A eso me estoy refiriendo. ¿Ven? Entonces, sigamos, continuamos. Pasamos ahora a la tercera pregunta. Se corta el Zoom, por favor, regresamos todos por el mismo link de forma rápida. Pregunta número 3. ¿Quién es Sonia y qué representa en la obra? ¿Quién era Sonia? ¿Recuerdan? ¿Alguien recuerda quién era Sonia? ¿Quién era Sonia? La usurera. Correcto, ¿no? Su amiga, bueno. Se amaban en secreto, sí, pero era su amiga. No era como una pareja, ¿no? Vamos a colocar. es que en la misma chat, digo que en la misma link que hemos hecho para reunirnos.
Correcto, ¿no? Sí, 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 pareja del protagonista. Muy bien, vamos a colocarlo de esta forma. Pero muy bien, Vanessa, lo que has dicho. Entonces, ¿y qué representa en la obra Sonia? Miren, porque recuerden si Raskolnikov no hubiera conocido a Sonia, pues él no hubiera confesado su crimen. Entonces, ¿qué representa en la obra Sonia? Representa la, vamos a colocarle ahí, representa la paz. ¿Listo? Vamos a mencionar lo siguiente. Pareja del protagonista y representa la paz. Por último, la pregunta que ya hemos respondido aquí y ya hemos leído. ¿Cuál es el tema de la obra Crimen y Castigo? ¿Cuál era el tema? A ver, lo mencionamos en la parte de arriba, por aquí está, miren, aquí está. ¿Realismo? La culpa. Ex, culpa. ¿no? La culpa. La culpa, muy bien, la culpa, ¿no? Ese es el tema que menciona aquí la obra de Crimen y Castigo. Bien, terminen de escribir, por favor. Terminen y me van avisando para poder continuar. ¿Ven? Vamos terminando. Terminamos. Me avisan, por favor, y paso a dar las explicaciones de las actividades. Mientras voy colocando las notas de su participación el día de hoy. Bien, ahora sí. Bien, vamos a continuar con la explicación de lo demás. Observen, por favor, aquí tenemos las preguntas para marcar, las afirmaciones si son verdadero o falso, según corresponde. Tenemos la pregunta número 2 para poder relacionar con la alternativa que corresponde. Y tenemos la pregunta número 3 que ustedes van a escribir el elemento de acuerdo a la obra, ¿ya? De acuerdo a la obra. Van a ordenar aquí las letras y van a encontrar una palabra secreta. Y por Pues eso es último, fácil. tienen Ya que lo, ya lo resolví. Es marcar. casco. Bien, Ay, muy bien, Arlet. Voy a tomar asistencia en un momento y de acuerdo a eso vamos a hacer el desarrollo, bueno, en este caso finalizar las clases el día de hoy. ¿Alguien tiene alguna pregunta o duda referente a la actividad que estamos trabajando o que hemos trabajado? no, No, listo. Entonces ya tomé ¿Podrías asistencia. subir un poquito más arriba? Porque yo no he podido copiar la pregunta, número 3 Aquí, de ya. actividad de exclusión. Aquí son las está. 7:47. Bien, de esta forma vamos a finalizar la clase y nos vemos el día de mañana en el curso de razonamiento verbal. Cuídense, Chao, nos mis. vemos. Chao, 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 chao. mis. Profesor, bien. ¿Terminaste, Fernando? ¿Sí? No, todavía sigo escribiendo en la 3. Ya escribe, nomás escribe. Yo me despido de los demás. Chao, cuídense. Chao. Chao. Fernando me avisa, sí, cuando termines me avisas. Yo me quiero quedar. Ujú. Me vas avisando, Fernando. Ahí estás escribiendo. No se olviden, la obra Crimen y Castigo se relaciona bastante con el delito que cometió. Sí, Fernando, ¿ya está? Sí, profesora. Sí, ya está. Muy bien, Fernando. Entonces, ahora sí, de esta forma ya estamos finalizando. Provecho, Fernando. No. Estamos finalizando y nos vemos mañana. Razonamiento verbal. No se olviden subir sus actividades, ¿sí? Subir las actividades al grupo de WhatsApp. Chao, Chao, mis. cuídense. Oh, se conectó.